Amigos del canal Zoom, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus casas, a sus lugares de trabajo, a los diferentes sitios donde les gusta a ustedes sintonizar el canal Zoom. Nuestra invitada de hoy es la profe Laura Romero y vamos a hablar en televisión de radio, vamos a hablar del sonido. Profe Laura, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, y precisamente vamos a hablar del sonido, y yo creo que como para calentar el tema, somos una sociedad muy visual. Los seres humanos habremos perdido como esa capacidad de la escucha, de lo que es la sonoridad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Nuestra sociedad se ha audiovisualizado en las últimas décadas con todo el boom de los medios de comunicación, cine, televisión, radio, pero sí que es verdad que la imagen pues, cobra muchísima fuerza sobre el audio y bueno, pues una de mis tareas también a nivel ya no profesional sino personal es dedicarle un poquito más de tiempo a la escucha también. Pues bien, precisamente sobre la magia del sonido es el tema que nos ha traído la profesora Laura Romero en el curso de documental sonoro, ficción y radioarte. Ella es nuestra invitada de hoy. La profe Laura Romero se ha dedicado a profundizar todos los secretos del sonido, no solo en la radio tradicional, sino en el radioarte, el paisaje sonoro y la radio experimental. Ha realizado múltiples producciones donde se evidencia esta experiencia, que la cataloga como una de las más importantes productoras sonoras del momento. Aparte de sus producciones emitidas a través de la cadena SER en España, de su trabajo como docente e investigadora, está terminando un doctorado en comunicación y es la coordinadora fundadora de Radio Imaginamos en Internet. Dictó el curso de documental sonoro, ficción y radioarte con la Escuela de Medios para el Desarrollo de Uniminuto. Y vamos a empezar nuestro diálogo con un poquito analizando lo que ha sido la radio comercial. La radio comercial se ha centrado en los últimos años mucho en la charla, en una charla informal, a veces muy improvisada. ¿Cuál es la percepción de la profe Laura sobre cómo se está haciendo la radio hoy, esa radio comercial? Bueno, es una radio basada en la oralidad, ¿no? Y digamos que la radio también, el elemento principal ha sido siempre la palabra y lo sigue siendo. Y realmente la radio en directo, la radio espontánea, la instantánea, la que se transmite y llega en el momento, es la basada en la palabra, ¿no? Y ha sido siempre un medio muy agradecido para contar las cosas lo antes posible, lo más fácilmente posible, para informar. Y obviamente la palabra es el elemento que consigue transmitir eso de forma rápida. Yo creo que ha sido más con toda la revolución digital cuando nos hemos empezado a fijar ya en otras formas de comunicar a través del sonido ya fuera de la palabra, ¿no? Pero bueno, sí, la radio comercial sigue basándose en este elemento sonoro, en la oralidad y en la improvisación también, como comentabas. Y bueno, pues yo creo que simplemente es una forma más de hacer radio que hay que respetar y que hay, ¿por qué no?, seguir cultivando, eso sí, sin dejar de lado pues otros modos de producir, ¿no? Bueno, y esos otros modos podemos analizarlos en radio y arte sonora. ¿Es posible su integración? Es el título del capítulo del libro que la profesora Laura Romero ha escrito en el libro Sintonizando el futuro, radio y producción sonora del siglo XXI de Radio Televisión Española. Sí. Y entonces va la pregunta, radio y arte sonoro, ¿es posible la integración? Es posible, sí. Pues parece complicado, pero sí que hay ideas y hay modos de integrar las artes sonoras a la radio actual en la programación o en la forma de hacer contenidos. Sí, bueno, este artículo lo escribimos hace como 6 años en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. Hizo una compilación de
de artículos que reflexionaban sobre los nuevos modos de producir a raíz de las herramientas digitales, sobre todo. Y nos planteó ese reto de intentar renovar el discurso radiofónico y de intentar atraer también a las nuevas generaciones, porque nos da la impresión también que la gente joven ya no escucha la radio, escucha pues la música desde sus dispositivos móviles, sus celulares, o escuchan muchas cosas de internet, pero ya no la radio, ¿no? Y bueno, en este artículo creemos, también lo que intentamos plasmar es con qué fórmulas podríamos hacer productos más atractivos, y por tanto la respuesta era hacerlos simplemente más creativos y más estimulantes. Y la manera de producir esto es mezclando quizá con narrativas más propias de las artes sonoras, ¿no? Un ejemplo como podría ser es en una programación quizá comercial, pues integrar pequeños microespacios de 5 minutos en los grandes bloques programáticos sería una posibilidad de empezar, ¿no? a integrar de alguna manera. Y por supuesto en la forma de producir o de crear la identidad sonora de una emisora. La publicidad, por supuesto, es de los formatos más creativos que existen. Y por supuesto la creación de podcasts, ¿no? que van vinculados a las emisoras. Es ahí donde realmente podemos explorar una integración del sonido creativo con la radio más convencional. Ahora nos estaba hablando la profesora Laura Romero que las nuevas tecnologías han posibilitado como aprovechar mejor las posibilidades del sonido, y el internet, por supuesto, ha brindado una ventana enorme. Y hay una experiencia de estas nuevas radios que es en la que nuestra invitada está trabajando con mucha fortaleza, es una de sus propuestas, que es Radio Imaginamos. Sí, Radio Imaginamos es un proyecto online, es una web de información, fue también un contenedor de podcast, ha sido un poco muchas cosas, pero respondiendo sobre todo, para empezar, a una demanda personal en la que yo quería explorar ese mundo sonoro fuera de la radio convencional, y lo hice a través de la creación de este blog, donde intenté pues, crear red, descubrir cosas, compartirlas, escribir sobre lo que se produce, porque cuando se habla sobre algo pues se crea cultura sobre ello, ¿no? Y este era el objetivo principal de crear esta web en internet, un poco para divulgar este tipo de contenidos, ya que era difícil en los circuitos convencionales. Y así fue como nació este proyecto, en el que colaboran artistas y productores de distintas partes del mundo, y bueno, que también me ha servido a mí como herramienta de trabajo en mi investigación. Yo estoy vinculada a la universidad en Valencia, estoy haciendo una tesis doctoral allá, y digamos esta plataforma online también me ha brindado la oportunidad de compartir y de poder analizar formatos y de hacerlo conjuntamente con otros investigadores también. Es una radio nueva que implica nuevos retos creativos, pensar mucho más creativamente, que implica un trabajo de realización más limpio, más exigente, y pues eso también se convierte en un reto económico, porque hace que la radio sea más costosa. Sí, sí. ¿Cómo sostener este tipo de radio financieramente? Es la gran pregunta, es la gran pregunta, sí. Pues es muy complicado, ya no porque sea caro de producir, sino, bueno, sale caro de producir por el tiempo que te emplea a producirlo, ¿no? Son muchas horas de trabajo, pero es sostenible en cuanto se crean nuevos medios de difusión para ello. Estos últimos años en los que hemos investigado mucho sobre nuevos contenidos y sobre radio online y podcast, al final tanto hacer ruido y tanto insistir ha llevado a que emisoras apuesten por esto. Parecía que no, pero poco a poco, al menos en mi país, sí que parece que se está apostando por ello. De manera que
tú puedas proponer programas creativos para ser producidos en formato podcast, como es el caso de la plataforma Podium Podcast ahora, que es el proyecto profesional que ha lanzado Prisa Radio, para producir contenidos tanto en España como en América Latina, simplemente para producir contenidos en español y contar historias en lengua hispana. Es decir, es un proyecto en el que tú trabajas como autor o como productor radiofónico externo a la emisora, y por tanto pues es una prestación de servicio, ¿no? Es complicado ganarse la vida así, pero no es solo. Pienso que la creatividad en radio o la producción sonora no está únicamente ligada al medio radio, sino que se puede sacar de la radio tanto para contenidos podcast como para, por ejemplo, aplicaciones en internet, aplicaciones para móviles, creación de audioguías, escenografías para obras, quiero decir, ambientaciones sonoras para teatro, obras escénicas, para teatro. Yo creo que hay muchas más aplicaciones de las que creemos. Lo que pasa es que nos parece como nuevo y es difícil un poco entrar ahí, ¿no? y saber cómo moverse, pero sí, se puede, y aunque no se pague tampoco muy bien, porque la radio en realidad creo que nunca se pagó muy bien, a no ser que seas una gran estrella, sí, ¿no? Sí, cierto. Es como un medio bastante humilde, pues sí, hay modos de poder ser compensado, por supuesto. Hubo una época en Colombia que las emisoras decidieron que no necesitaban locutores y que la música se podía mover sola. Ajá. Y esa época duró muy poco porque se dieron cuenta que la música sin la voz que presentaba la música y sin la voz que dialogaba con el oyente no era posible. Y eso también ha pasado un poco con el podcast y en algunos fenómenos, no sé a nivel de investigación que ha descubierto, pero la gente necesita esas voces, esa compañía. Esa guía, ¿no? Sí. Esa voz. Sí, pues sí, yo creo que sí, es que es muy importante, ¿no? Esa voz, porque es la que al final te brinda esa cercanía, ¿no? Y la radio también es un medio cercano, es un medio íntimo, es un medio próximo. Y sí, pues me resultaría muy frío. Hay muchas emisoras que simplemente pues consiste en una playlist musical y ya está, pero sí que se echan falta pues que te cuenten la historia de esa canción simplemente, o te presenten esa canción. Y sí, yo de pequeña la radio musical que escuchaba precisamente era de música especializada, en el que cada presentador era pues un experto sobre ese género musical y te contaba muchas cosas, y también pues a mí me resultaba como una escuela de música un poco, ¿no? Porque aprendes mucho a través de ellos, de la oralidad de ellos. Claro. Y bueno, y hay otra diferencia ahí, es el podcast, el tener y preparar la música que yo quiero oír me exige conocer la música, saberla y tenerla. La radio me brinda la oportunidad de descubrirla. De descubrir, sí. Hay un acto ahí involuntario, y lo bonito es que de repente te sorprenda. Claro, muchas veces descubres músicas extraordinarias que de otro modo no habrías llegado a ellas, ¿no? Y mira, pues ahora me viene a la cabeza una historia. Un día estaba comiendo con unos amigos en un bar, y de repente sonó una canción que me gustó mucho, y como que me abstraí de la conversación, no me sabía mal, pero me quedé ahí como capturada por la música, y pregunté a la gente que gestionaba el bar qué música era, porque era un CD, y bueno, habían hecho como una recopilación de música jazzística y no sabían exactamente ese track a quién correspondía. Y me quedé con la duda, digo, bueno, pues quizá algún día en mi vida pues descubra quién es. Pasaron como 8 o 9 meses y de repente estaba escuchando la radio en mi casa y sonó esa música. Enseguida la reconocí y dije, ¡ah, es aquella que sonó! Y yo creo que esto le ha pasado a mucha gente, ¿no? Y entonces me esperé a que el locutor dijera, se trata de este artista, de tal país, tal. Y el disco enseguida apunté y dije, qué bonito, ¿no? Que al final siempre acabas aprendiendo mucho, escuchando a los demás. Sí.
La radionovela es una de las nostalgias de unas épocas de la radio, los radioteatros. Pero, como nos dice la profe Laura, se está construyendo, se está experimentando, se están haciendo nuevas propuestas. Y yo me encontré con las aventuras de Rata Spencer. Sí. ¿Cuáles son las nuevas posibilidades de la radio dramatizada en estos tiempos y precisamente su uso en propuestas como esta de las aventuras de Rata Spencer? Bueno, este justamente es un serial que hicimos un poco experimentando y también entre amigos. Es un serial que está pensado para escuchar online y para descargar también desde los teléfonos móviles. Por tanto, cada episodio es muy breve, son como 5 minutos o 6, y es de humor, que pensamos que el humor funciona muy bien y es muy atractivo también para los jóvenes, contar historias divertidas. Y bueno, así fue como lo produjimos, fue toda autoproducción. Y yo creo que también la ventaja digital es que podemos, en la radionovela, pues hemos estado acostumbrados en tiempos atrás a una radionovela también muy oral, acompañada con alguna música, algún efecto, pero muy sencillo. Y yo creo que ahora, precisamente con todas las herramientas de edición y de mezcla con las que contamos de una forma más o menos barata, pues podemos construir todo el escenario sonoro de lo que está ocurriendo en la historia, ¿no? Crear todo el espacio y hacer que el oyente realmente se meta adentro. Debe ser el vino. Bueno, yo serviré el lomo. No toques el lomo, Travis. Apártese. ¡Tony! ¡Papá! ¡Agente especial Cheslón! ¡Que nadie toque ese lomo! Este es un trabajo para la gente especial Cheslón. ¿Cómo os gusta moveros a mi ritmo, ¿Estáis listos para la acción? Y bueno, hablando del internet, hablando del podcast, uno de los capítulos que tiene la profesora Laura Romero es el de podcasting y la responsabilidad de la creatividad. Es un capítulo de un libro colaborativo que se llama Podcasting, tú tienes la palabra. Expliquémosles a los oyentes en qué consiste el podcast y cuáles son esas nuevas posibilidades que nos están ofreciendo cada vez con mayor presentación, con mayor alternativa. Sí, este artículo fue una propuesta de la Asociación Podcast, en la que varios podcasters en España escribimos nuestras reflexiones también sobre el fenómeno. Y yo lo que trataba de decir aquí, quizá porque vengo del mundo de la radio, es que el hecho de que haya más accesibilidad no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Es decir, hay que tener una responsabilidad con las herramientas que estamos manipulando y con las narrativas y los formatos, y no descuidar nuestra forma de producir, porque me daba la impresión que esto de que cada uno pueda en su casa hacer radio o producir un podcast, grabarse él mismo y poner una musiquita y ya, sí, está muy bien, es un medio democrático, todos tenemos acceso y derechos a esa comunicación y a esa transmisión, pero creo que también me he encontrado con podcasts muy descuidados, que me parece a veces que se insulta al oyente un poco, cuando se descuida tanto, ¿no? Y simplemente defendía eso, que el podcast es también un formato que cuidar y que cultivar y que profesionalizar. Es decir, es accesible a todo el mundo, puede hacer un podcast, pero cuidado, aprendamos a hacerlo bien. No es un poco lo que pretendía decir con esto. El otro elemento es el streaming, que es la manera como las radios envían su señal a través del internet, es el sonido simultáneo,
que es tan fácil que todo el mundo piensa que montar una emisora es fácil, pero el tema no es tener un streaming tantas horas, sino es con qué contenidos lo voy a alimentar. Sí. Sí, porque surgen muchos proyectos así y luego es 24 horas y ¿qué hago? ¿No? Pues playlist de música al final. Termina siendo un proyecto muy efímero. Bueno, y precisamente de hacer esas propuestas y de ver si nos dejan experimentar con la radio, una de las experiencias profesionales interesantes que nos comentaba en el curso la profesora Laura Romero es el de El verano no existe en la cadena SER. ¿Cuál es la experiencia? ¿Funcionan este tipo de propuestas? ¿Cómo incrementarlas? ¿Cómo proponerlas cada vez más? Sí. Este programa fue muy costoso de realizar, nos llevó muchísimo tiempo, muchas horas de dedicación, pero tuvo buena aceptación, la gente se divirtió mucho escuchándolo, era algo muy novedoso, muy raro escuchar en el dial, y ya solo por eso pues captaba la atención de la gente e incluso de los oyentes profesionales o interesados en el dramático en español, pues simplemente porque sabían que era un programa de ficción, ya se enganchaban a ello porque no se producía mucho, no había, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy buena. A partir de ahí, Cadena SER ha ido también centrándose, bueno, al menos dando espacio y ofreciendo dial a este tipo de formatos de ficción. Ahora mismo tienen un programa de ficción también que se hace los sábados por la noche y aparte han lanzado la propuesta de Podium Podcast, que son contenidos sonoros online en los que también hay otra serie de ficción y hay pues contenidos muy interesantes. Digamos que gracias a la gran aceptación que tuvo, bueno, quizá no era muy grande, muy mayoritaria, pero sí que todos los comentarios fueron muy positivos y eso les hizo tomar confianza, ¿no? Porque como desconfiaban un poco de que funcionara la ficción en radio, y fue un poco la prueba, ¿no? para ver esto. Además, pues en España en verano, julio y agosto eligieron esta temporada para hacer experimentos, que es la temporada un poco para experimentar, puesto que hay gente que los programas habituales de temporada pues no se emiten en estas fechas. Y bueno, y al final pues dio buenos resultados, sí. Bueno, una de las características de esta radio a través del podcast es que haya perdure más en el tiempo los contenidos, ¿cierto? Buscar un poco que sean contenidos que tengan mayor interés para el oyente durante un tiempo largo para que puedan ser, digamos, distribuidos, para que puedan ser conocidos, reconocidos, se oigan una y otra vez. Sí, una de las características es que sean contenidos muy especializados en un tema en concreto y atemporales también, es decir, que tengan el mismo valor hoy que dentro de 6 meses, ¿no? No son contenidos que no tienen por qué estar obligados a responder a una demanda de la actualidad, ¿no? Entonces eso también hace que perduren en el tiempo y que sean contenidos que podamos tratar como si fueran obras de arte en sí, porque pueden ser escuchadas durante mucho tiempo. Quiero contarte mi secreto. Vale. El verano no existe. Pero, ¿y los chiringuitos? El tinto de verano. Nada, no existen. ¿Y el calor? Los viajes. Georgie Dan. La gente solo ve lo que quiere ver. Vaya. No le contará a nadie mi secreto, ¿verdad? No. El verano no existe. Cadena SER. Y Laura Romero ha sido nuestra invitada en el programa de hoy a través de estas nuevas propuestas sonoras, el radioarte, las nuevas posibilidades del sonido, y pues los invitamos a experimentar estas nuevas experiencias, a buscarlas y por supuesto a continuar con la programación del Canal Zoom. Muchas gracias.